Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos, o RH para los que ya nos conocéis y para los que no, espero que os familiaricéis también con nosotros. Hoy tenemos una mañana, pues como las últimas, intensas en cuanto al tema que vamos a tratar y que tiene relación con el informe que ya seguramente conocéis que presentamos hace aproximadamente un mes en la sede de Cuatro Casas. Una de las personas que nos acompaña es de esta honorable casa y que, bueno, pues hace el planteamiento un poco de las tendencias en materia retributiva que van un poco o que están ya condicionando un poco pues, el diseño de los planes de compensación y beneficios pues, que tenéis en vuestra mesa. El informe lo compartiremos, por supuesto, pero en esta sesión queremos daros unas pinceladas de las partes o de los apartados principales que configuran este informe y que además entendemos que dan forma a unas tendencias o bien no habladas o no tan explotadas, o si no, sí habladas, pero explotadas de una manera diferente. Yo no voy a hablar mucho más porque el informe parte, bueno, es como un hijo mío, yo podría hablar de él mucho, pero para eso tenemos a las tres personas que me acompañan esta mañana y paso a presentaros. Olga Zografú, ella es la responsable de People en Edenred a nivel España y Europa, ¿verdad? Sí, España y Europa de Oeste. Exactamente, pues bienvenida, muchas gracias, porque la parte de compensación flexible pues sigue siendo fundamental en los programas de atracción y retención de talento. Nos acompaña también Guillermo Rademakers, él es Senior Manager de People Matters, empresa con la que ya pues tengo muchos amigos ahí. Guillermo, ya lo sabes. Te cuento entre ellos, por cierto. Muchísimas gracias, Maite, y muchas gracias a RH y a Edenred, y como no, a Jaime con Cuatro Casas de esta oportunidad. Ujú. Y Jaime Pavía. Nos acompañas haciendo informes desde ya unos cuantos años, ¿eh? Empezamos con el primero, Sí. le hemos cogido el gusto y también la oportunidad de hacerlos pues, en muy buena compañía contigo porque eres un fuera de serie en materia laboral. Como siempre digo, ahora mismo los procesos de personas necesitan ser acompañados de alguien como tú y para nosotros es todo un lujo. Gracias por tenerte también en esta sesión esta No, mañana. gracias a vosotros, Maite, me sacas los colores, ¿no? De verdad que el placer es mío y que espero que sean muchos años pudiendo colaborar y además aprendiendo, que aprendo mucho de gente como tú, de gente como Guillermo y Olga, y creo que aportamos mucho en este tipo de sesiones. Así Bueno, que de verdad un gusto. hacemos camino al andar, Jaime, entre todos, Eso es, porque estamos en totalmente. momentos tan convulsos y de tanto cambio que hay muchas cosas que las vamos descubriendo a medida que vamos analizándolas y estudiando sobre ellas, que yo creo que es Sin parte de ese duda. proceso de aprendizaje continuo en el que estamos todos inmersos y al que tenemos que acostumbrarnos. Como os decía, no me enrollo, que si no me como la hora. Dos cuestiones técnicas. A todos los que os estáis sumando, os enviaremos la grabación íntegra de la sesión, como siempre, la colgaremos también en nuestro canal de YouTube. Os haremos un resumen amplio y en profundidad de lo que hoy se hable e independientemente de eso os enviaremos también el link al estudio para que lo podáis descargar. Además tiene versión web y versión PDF, con lo cual, pues bueno, no hay excusas para no leerlo y aprender de él, ¿no? Y la última cuestión técnica e importante. Por favor, las preguntas, hacedlas a través del canal Preguntas y Respuestas, no del chat. Yo ahora voy a habilitar el chat, pero para cuestiones técnicas. ¿Por qué os lo digo? Porque si se quedan luego preguntas por responder a través del chat, aunque se pueden recuperar, pero es más difícil identificar quién ha preguntado qué. Y si Ujú. queremos haceros una respuesta personalizada, pues imaginaros, porque son pocas preguntas y no hace falta hacer un informe completo, pues es mejor hacerlo en ese canal. Yo estaré, no obstante, atenta a los dos. Y ahora sí, ahora voy a empezar a dando paso a Jaime Pavía. Hemos estructurado la sesión en tres bloques y el primero es un plato fuerte. Bueno, aquí no tenemos platos débiles, ha sido casi un poco a suertes. Pero la primera, pues que es un punto de dolor importante para las empresas hoy en día, y me incluyo en ello, jurisprudencia, absentismo y alta dirección. Sobre todo jurisprudencia y absentismo, alta dirección también. Así es que te cedo la palabra y la pantalla. Te voy a convertir para que puedas. No te voy a convertir en nada raro, ¿eh? Te convierto en tu anfitrión. Es que eso de decirlo así quedas muy raro. Ya estás anfitrión, si quieres puedes compartir, aunque yo creo que en esta sesión no íbamos a tener No, PPTs, o sea, porque yo para creo que eso tenemos el... sí, sí, totalmente. Al final la idea era también tener una conversación, ¿no? Entre nosotros cuatro Ujú, sobre las tendencias que efectivamente hemos identificado en el eso informe es. y también, oye, animar a todos los participantes, a todos los asistentes, a que se puedan descargar ese informe y vean Eso pues un es. poco cómo desarrollamos las tendencias, ¿no? Y las tendencias que hemos Ujú. identificado. Y una de ellas, sin duda, es cómo combatir el absentismo, si los incentivos a la remuneración es una herramienta válida para combatir el absentismo, ¿no?
Y yo aquí, aunque tenemos unas intervenciones muy escuetas, ¿no? Pero sí creo que es importante enmarcar el absentismo en un problema real en el mercado laboral español, ¿no? Y tenemos el porcentaje de absentismo, pues en los últimos años vemos cómo se ha duplicado, que además es un absentismo que en el 80% se debe a incapacidad temporal por contingencias comunes, la baja habitual, y que por tanto yo creo que es una preocupación de todos los responsables de recursos humanos y también de los asesores, cómo las empresas, digamos, pueden atajar este problema. Este problema que insisto que es un problema estructural, un problema que se reparte casi por igual en todos los sectores. Es verdad que el sector primario tiene un índice un poco más alto, pero que, digamos, nos atañe a todos, ¿no? Y además, este problema surge en un contexto normativo en el que se aprueba la Ley 15/2022 y precisamente donde se identifica ya la enfermedad como un elemento autónomo de discriminación. Es decir, antes lo revisamos más en el marco de la terminación de la relación laboral. A partir de la Ley 15/2022 sí que se identifica, oye, que al final nadie puede ser discriminado por razón de enfermedad, de predisposición serológica o, digamos, predisposición a caer enfermo, ¿no? Y esto, digamos, en el ámbito global de las relaciones laborales. Por lo tanto, tenemos dos elementos muy importantes, que es un problema real de absentismo laboral, de absentismo por incapacidad temporal por contingencias comunes, por bajas por contingencia común, y una normativa que nos identifica ya la enfermedad como una causa autónoma de discriminación. A partir de ahí, pues lo que nosotros hemos hecho y que hemos volcado en el informe y que creemos que es muy importante es ver pues, la evolución jurisprudencial y qué nos están diciendo nuestros tribunales precisamente sobre la capacidad de las empresas de combatir el absentismo a través de la retribución. Y aquí yo creo que también es otra conclusión muy importante. Combatir el absentismo es una finalidad legítima. Y esto lo ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo y además bebiendo de la doctrina europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿es posible combatir el absentismo laboral a través de la retribución? Sí. ¿A través de los planes de incentivos? Sí. Y además es un problema que en este caso existe y que es legítimo combatir. Ahora bien, que sea legítimo no es decir que cualquier plan de incentivos es válido, no que cualquier plan de incentivos pasa el examen de legalidad que se establece en la Ley 15/2022. Y yo creo que es importante tener como ideas claras, ¿no? Y sobre todo a partir de los primeros meses de este año, que hemos tenido dos sentencias en enero y en febrero, de Ayesa Ibermática y de Mercadona, que nos han sentado ya las bases de lo que se puede hacer y de lo que no. ¿Vale? Yo creo que en el informe lo recogemos ya de una forma más detallada, pero la voluntad también de esta sesión es poder daros las pinceladas, ¿no? Em, digamos, hay una idea básica es, oye, los incentivos en los que las bajas por incapacidad temporal, las bajas eh, s- se penalizan, se penalizan directamente. Es decir, oye, si tienes tres bajas o más no vas a tener derecho al incentivo, esto no es válido, ¿vale? Porque lo que nos viene a decir el Supremo es, oye, sí que cabe modular el salario durante la incapacidad temporal, el trabajador no tiene derecho o no tiene que tener derecho per se al 100% de su remuneración, incluido el variable, pero lo que no se puede es penalizar la situación de incapacidad porque estaríamos penalizando directamente la enfermedad. Y esto es muy importante, ¿vale? Entonces, digamos, las cláusulas puras, así lo llama la jurisprudencia, por las cuales las situaciones de incapacidad temporal derivadas de enfermedad común penalizan directamente, no son válidas, ¿vale? Y luego entramos en el segundo tipo, que digamos las cláusulas mixtas. Esas en las que, oye, tienen una llave de acceso, un tiempo mínimo de permanencia perdona, de prestación efectiva de servicios para tener acceso al incentivo. Y una vez se tiene acceso al incentivo, es decir, cuando se supera esa llave, pues el incentivo ya nos vamos a los objetivos de negocio, sean individuales o colectivos, para valorar si se tiene derecho al incentivo. La Audiencia Nacional, en el caso de Mercadona y de Macro, había dicho que esto sí que era válido. Y el Supremo nos ha dicho recientemente la sentencia de Mercadona,
de febrero, que estas llaves de acceso no son válidas. Es decir, que no se puede condicionar la percepción del variable a superar o a conseguir un tiempo de prestación efectiva de servicios mínimo. Esto se anula por parte del Tribunal Supremo. En este caso era un plan de incentivos que estaba previsto en el convenio colectivo de mercado. Lo que sí nos dice el Supremo es que se pueden modular tanto la cantidad de los objetivos como los propios objetivos a alcanzar en función del tiempo efectivo de servicios. Y para eso sí que se puede tener en cuenta, pues oye, si no se ha prestado servicios durante 6 meses porque se ha tenido una baja de larga duración por contingencia común, pues que el incentivo anual, en este ejemplo que estoy poniendo, se reduzca al 50%, pero que también para la consecución de ese 50%, pues los objetivos se reduzcan al 50%. Y esto es válido, incluso es verdad que en las sentencias no se analiza, pero la conclusión que se puede alcanzar es que ese incentivo puede llegar a ser cero si no hay una prestación efectiva de servicios durante el periodo de devengo, ¿no? Entonces, esto yo creo que son las ideas claras que hay que tener. También yo siempre digo, como el combatir el absentismo a través de los incentivos es un fin válido y un fin legítimo, no estaría también de más em, revisar y hacer un seguimiento efectivamente del nivel de absentismo que hay en la empresa y ver si a través de estas fórmulas se está consiguiendo combatir el absentismo laboral. Y luego también una fórmula que nos viene a decir la jurisprudencia que funciona es que no es válido controlar los niveles de absentismo cuando afectan a una persona trabajadora en particular, pero cuando la referencia es a niveles de absentismo colectivo, y eso lo engarzo con lo que acabo de comentar, entonces sí que digamos son fórmulas que serían válidas, ¿no? Oye, la reducción del incentivo en el caso de pues que el porcentaje de absentismo laboral en toda la empresa alcance un porcentaje. Esto yo también quiero decir con todas las cautelas posibles, porque estaríamos en realidad, me vas a decir, pero estamos ante una cláusula pura o que tiene una parte de cláusula pura porque se está penalizando el absentismo laboral. Y eso es cierto. Es verdad que la jurisprudencia lo que nos ha dicho dice no son válidas las cláusulas puras que penalizan directamente a la persona trabajadora, es decir, que se tiene en cuenta el nivel de absentismo individual de la persona trabajadora. Pero estas segundas, que en principio están avaladas, yo también digo que se tomen con cautela, que cuando hagamos la revisión de los planes de incentivos que tengamos en la empresa o en los centros de trabajo en particular, o incluso de un colectivo singular, que tengamos en cuenta que estas fórmulas son válidas, pero que si la jurisprudencia sigue evolucionando, pueden tener un riesgo de que no lo sean. Entonces, yo, tal y como está evolucionando los procedimientos judiciales, para mí, digamos, el esquema más atractivo o que tiene, digamos, una capacidad de pasar ese test de legalidad con mayor probabilidad son, digamos, las cláusulas que están vinculadas directamente. Si hay prestación efectiva de servicios, pues no hay ninguna penalización. Y si no hay prestación efectiva de servicios, que vaya habiendo una reducción proporcional de la cantidad y también, en su caso, de los objetivos. Esto yo creo que son las cláusulas que a día de hoy nos dan más seguridad desde un punto de vista legal, ¿no? Y luego decías también, ¿no, Maite, en la alta dirección? Oye, lo analizamos igual como una tendencia importante dentro de nuestro informe y es verdad que la alta dirección sigue preocupando mucho y sigue siendo uno de los pilares en los que más nos preguntan sobre cómo va a evolucionar las tendencias retributivas en la alta dirección. Y además yo siempre digo aquí, y además esto también enlaza con una de las cuestiones que vemos que sigue siendo un pilar importante a la hora de determinar los paquetes retributivos o por lo menos la intención de esa oferta-valor que se hace a la alta dirección. Y es que la alta dirección son dentro de la compañía digamos, el primer colectivo que tiene que dar ejemplo, que tiene que innovar también en sus paquetes retributivos, que son los que transmiten a través de su propia situación personal cuál es la dirección que quiere tomar la empresa o el modelo, digamos, de retributivo que quiere ofrecer la empresa. Y en este sentido, la transparencia retributiva sigue siendo, y lo va a ser más, clave en ese, digamos,
política de fijar un modelo retributivo dentro de la empresa. Es decir, una transparencia 360 y que también afecte a la alta dirección o a las personas, digamos, más responsables dentro de la empresa. ¿Y por qué? Porque lo hablaremos luego, ¿no? A la hora de hablar de la transparencia retributiva, pero hay realmente está viendo y sigue, digamos, apostándose por ello, un cambio de paradigma, una transparencia que sea completamente vertical, desde la alta dirección hasta los estratos, digamos, de menor responsabilidad dentro de la compañía. Y luego sigue habiendo, pues, sin duda, dentro del paquete retributivo de la alta dirección, una parte que se difiere a 2, 3, 4, 5 años. Con esa perspectiva, digamos, de vincularlo al plan estratégico que pueda tener la compañía. Y dentro de estos planes estratégicos de 2, 3, 4 años, yo siempre hablo de las cláusulas malus o clawback. Que es verdad que son estas cláusulas, ¿no? Son cláusulas donde la retribución ya devengada se puede, digamos, perder o incluso la ya abonada solicitar su devolución. Desde el punto de vista legal, es verdad, son cláusulas que realmente, pues, oye, plantean muchos interrogantes, que la jurisprudencia nos lo ha admitido para el sector financiero y bancario, pero que siguen estando y yo creo que se van a quedar, que vienen para quedarse en los planes de incentivos desde luego, la alta dirección y las personas responsables dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque al final lo que se quiere es también a estas personas, digamos, darles un sentido de responsabilidad más a largo plazo. Es decir, no acaba tu responsabilidad en el momento en el que se devenga esa retribución, sino que hay que asegurarse que los objetivos que se han alcanzado, digamos, son unos objetivos consolidados, que obedecen a una situación estable de la compañía, que no ha sido una situación coyuntural y que la alta dirección se ha podido valer de esa situación coyuntural para la percepción de esa variable, ¿no? Es decir, un sentido de responsabilidad más a largo plazo. Esto, que además, bueno, pues viene heredado del sistema anglosajón, yo creo que es una situación que viene, o sea, son unas condiciones que vienen para quedarse. Y de hecho, yo siempre digo que el mercado laboral, en cuanto a sus ofertas de valor, va incluso por delante de la normativa, ¿no? Entonces, yo creo que la normativa y la jurisprudencia se tendrá que ir flexibilizando o haciendo una interpretación acorde con este tipo de cláusulas, ¿no? Sé que son supuestos muy específicos, pero creo que valía la pena advertirlo en nuestro informe y tanto en esta sesión, porque es algo que si no lo se ha visto ya, se va a ver. Pero yo creo que se está viendo desde ya y desde incluso hace ya unos años que son este tipo de cláusulas y cuál es su capacidad de tener pues, viabilidad legal en la jurisdicción española. Me ha gustado mucho, fíjate, el concepto de transparencia vertical. Sí, es que sin duda y luego digamos, lo vamos a volver a tratar, ¿no? La transparencia, pero el legislador europeo bueno, nos lo dijo en Ujú, 2023 cuando se aprobó el texto de la directiva, y es que eso nos tiene que involucrar a todos, porque la transparencia retributiva al final es una herramienta para conseguir un fin ujú, muy legítimo y mayor, que es la equidad retributiva entre hombres y mujeres. Y esto, ujú. si los mayores, y cuando digo los mayores, los altos directivos y los ejecutivos no dan ejemplo, pues no se consiguen en la empresa, ¿no? Tiene que Mm. involucrar desde el primero hasta el último. Sí, yo sumo el concepto de transparencia transversal y me Mm. pregunto, y no es objeto de esta sesión, pero claro, también habrá que, entre comillas, auditar los incentivos al absentismo desde la perspectiva de la transparencia, en la medida en que puedan afectar a la diversidad de género, a la brecha salarial de género. Me imagino. Y ya tenemos un tema del que tirar. ¿Cómo Sí, hacer eso? sí, También, porque también los indicativos o los indicadores nos claro, indican que claro. depende del sector, pero que sí que hay un nivel de absentismo Ujú. mayor Puede haber. en un género respecto al otro. La explicabilidad dichosa Sí, nos va a tener entretenidos la explicabilidad. Pasamos al siguiente bloque, ahora con Guillermo Rademakers. Nos va a hablar, cómo no, IA generativa en los procesos de gestión de compensación y de otro tema que también se habla muchísimo, la gestión basada en habilidades, ¿m? Y la retribución basada en habilidades, que quizá es el siguiente paso, ¿no? Adelante, Guillermo. No se te escucha, tienes el telefonillo, el Sí, micro en rojo. Ahora muchas sí. gracias, Maite, y disculparme. Creo que no sorprende a nadie que en un webinar hablemos al final
o antes o durante de inteligencia artificial. Y yo creo que desde el área y la función de compensación dentro de personas y cultura, pues somos posiblemente el ámbito que, pues por la sensibilidad de la información que gestionamos, datos salariales, evaluaciones del desempeño y todo lo que es el demográfico, pues lógicamente somos posiblemente los más escépticos, los más cuidadosos y los que más tenemos completamente incorporado en nuestro ADN la importancia de la confidencialidad, la importancia de la seguridad de la información y la importancia de evitar cualquier tipo de sesgo. Y entonces diremos, ¿cómo podemos combinarlo? Pues vayamos desgranando paso a paso. Primero contextualizamos un poco mejor. El el Foro Económico Mundial, en su informe, o por sus siglas en inglés, el World Economic Forum, ya habla de que las competencias y las habilidades actuales con cuáles van a ser más demandadas en el 2030, se estima un cambio del 40%. Y aquí, si me permitís, tenemos una primera pista. La inteligencia artificial no va a cambiar la compensación, pero la inteligencia artificial sí que puede cambiar qué es lo que valoramos, qué es lo que retribuimos, reconocemos y recompensamos en el trabajo. Y algo que estoy convencido que nos habrá ocurrido ahora es cuántos correos habéis recibido con apúntate al curso de inteligencia artificial. Apúntate que si no, el que domine la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo, porque la inteligencia no te va a quitar tu trabajo, pero el que sí que la domine sí que te la va. Con lo que también en este foro se habla de que entre los años 2024 y 2025 la demanda de contenidos específicos de inteligencia artificial se había multiplicado por números espectaculares. Y es que es una realidad. La inteligencia artificial ha venido, ha venido para quedarse y lo que está consiguiendo es una democratización acelerada a un acceso a una tecnología. Históricamente, cuando vino Internet, pues para programar una página web, con todo mi cariño o con todo mi respeto, hacía falta conocer de código. Hoy en día, una herramienta en donde tú, verbalizando una pregunta o escribiendo una pregunta, te da una respuesta de forma firme, con un tono que además le puedes cambiar el registro, lo puedes hacer más amigable, menos amigable, que busca darte esas evidencias de que hay una objetividad y hay una realidad de todo, pues lógicamente nos encontramos que la situación es apabullante y abrumante para todos los profesionales. Volvamos a la compensación. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos que si el puesto de trabajo cambia, ¿dónde se percibe eso? Pues se percibe en los sistemas de valoración de puestos, se percibe en la evaluación del desempeño, se percibe en muchos de los diferentes políticas y procesos y sistemas que gestionan las personas. ¿Y cuál es uno de los peligros? La ilusión de la objetividad. Tú tienes un algoritmo, tú automatizas ciertas facilidades de información para la toma de decisiones y consideras o puedes caer en la trampa de que esto es robusto, de que ha pasado la prueba del 9. Pero por favor, recordemos de que estamos hablando de, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, de sistemas que son modelos de lenguajes muy grandes, muy sofisticados, que están evolucionando. Cada 15 días tenemos una versión nueva, casi casi, pero que no son sistemas expertos. No es un sistema que es un experto en la materia y que te reconoce y te recomienda la mejor decisión con una trazabilidad de cuáles son los criterios que ha aplicado, sino que en base a una información te predice, y esa es la gran diferencia, cuál es la que a priori, en base a su información y su entrenamiento, considera que es la óptima. Con lo cual, la primera pregunta es, ¿quién la ha entrenado y con qué datos? Porque si mis datos son mi histórico y en mi histórico tenía sesgos, tenía falta de transparencia o tenía
pues que priorizaba ciertos perfiles que tal vez ahora no son los más relevantes o no integraba bien la transparencia con todas las perspectivas de género, estoy replicando o aumentando o enfatizando cosas que en el pasado no eran del todo ciertas, pero legitimando con esa ilusión de la objetividad. Por lo tanto, yo creo que es importante de que reconozcamos de que es una herramienta muy interesante, pero que ahora mismo es una caja negra. Sabemos lo que entra, entrenamiento, pero no somos tan seguros de qué es lo que sale y en qué condiciones. Uno de los grandes elementos que hemos de trabajar es la trazabilidad o el empoderar a personas con ese espíritu crítico, con ese buen criterio, para decir, si estas son las entradas y estas son las salidas, verifiquemos de que realmente tienen sentido y hay coherencia. Verifiquemos de que realmente, y de ahí la importancia de tener protocolos y políticas de gobernanza del dato, de calidad del dato. Porque cuanta más calidad del dato, mejor entrenamiento, menos sesgos y podemos acreditar y certificar de que hay una responsabilidad. Porque claro, el día de mañana, cuando te pregunten, oye, ¿por qué has tomado esta distancia? Con todo mi cariño y con todo mi respeto, no puedes decir, oye, es que ChatGPT me lo había propuesto. ¿Y cuáles son los argumentos? ¿Y quién es el responsable? Porque puedes ir a buscar a ChatGPT, pero me temo que no se va a personalizar como tú. Con lo cual yo creo que es importante de que reconociendo la potencia y la funcionalidad, veamos también cuáles son los límites o los perímetros funcionales. En ese sentido, históricamente, compensación y beneficios somos, dentro de lo que es la parte de People Analytics, los que nos hemos centrado más en el análisis descriptivo o el de diagnóstico. Con todo mi cariño, miramos el retrovisor y somos muy buenos en decir el qué ha pasado, describirlo, caracterizarlo, racionalizarlo y por lo tanto diagnosticarlo. Pero la importancia que tienen estos modelos es que de la misma forma que cuando tú estás escuchando una playlist en base a lo que escuchas, te predice y te propone cuáles pueden ser cantantes o canciones que a priori encajan con tu perfil, que nosotros también podamos, con esa inteligencia artificial, poder hacer previsiones y predicciones. Por un lado, lo que vamos a decir es, si se mantienen estos parámetros del pasado, ¿qué es lo que puede venir hacia el futuro? Y en segundo lugar, ¿cómo puedo influenciar? ¿Cuáles son mis palancas para influenciar? Ejemplo, yo puedo pedirle a una inteligencia, lógicamente quitando todos los elementos que me permitan eh, el anonimizar los datos, que me describa o que me defina cuál es el patrón o cuáles los indicadores y comportamientos de alguien que puede estar pensando en irse de la empresa. O cuáles son las mejores palancas para mejorar la equidad interna, mejorar la competitividad, o cuando analizamos un plan de igualdad, cuáles son los diferentes palancas en donde hay una mayor eficiencia para reducir la brecha. Estos son ejemplos en donde pasamos de un descriptivo o un diagnóstico del pasado a mirar hacia adelante, tanto con, como le gusta muchas veces decir a Susana, las luces cortas y las luces largas. Miramos la situación del presente, pero influenciamos hacia el futuro, hacia ese elemento al cual queremos llegar. Y por lo tanto yo creo que desde la función de compensación y beneficios, la inteligencia artificial ya no es una prueba piloto o una exploración o un definir qué es lo que no se puede, sino es evidenciar dónde hay casos de uso que nos aporta valor y que nos permite o bien reducir tiempos o el tener una capacidad de análisis que sea mucho más holística, en donde se contrastan hipótesis y en donde le podemos dar pie a esa mayor capacidad de análisis y de integración de datos. Y con eso llegamos también a la importancia de el modelo del trabajo que compensación paga siempre ha sido, tú tienes que hacer unas ciertas cosas en un cierto periodo de tiempo y en un lado definido. Esa ha sido la premisa en la que desde valoración,
desde la parte de referencias de mercado, desde la parte de rangos salariales, en lo que premiamos. Pero hoy en día, en donde lo que tenemos es organizaciones más fluidas, en donde tenemos muchos más proyectos transversales, en donde la parte cognitiva del trabajo se aprecia y se valora mucho más, las competencias y las habilidades es lo que marca la diferencia en las personas, en los equipos y en las organizaciones. Y lógicamente nos encontramos con un mercado de competencias y habilidades en donde no todas tienen el mismo peso. Y podríamos distinguir como mínimo en tres categorías. Las críticas, que son aquellas que son escasas en el mercado y muy necesarias para nuestro negocio, o las que nos cuesta mucho desarrollarlas internamente, las nucleares, que son las que generan competencia y generan diferenciación, que es posible que las tengamos o que no sean tan complejas de conseguirlas en el mercado, y luego las que son más operativas, en donde son necesarias, pero no marcan la diferencia. Obviamente, si tenemos una organización que prima las habilidades, tenemos que poder hacer una taxonomía de las mismas y ver cómo premiamos y reconocemos este mercado. De la misma forma que cuando buscamos en el mercado del talento, decimos, oye, mira, este es un mirlo blanco, este es un unicornio. ¿Por qué? Porque es la configuración de un perfil que tiene unas altas posibilidades que se derivan de su experiencia, de su conocimiento, de su actitud, pero que también es un predictor del potencial del futuro. Y de la misma forma que hay posiciones o hay perfiles que suben y bajan, hay competencias que suben y bajan. ¿Por qué? Porque cuando una competencia se consolida, pasa de ser crítica a ser nuclear. Y hay algunas que, pues porque han sido tan utilizadas y han sido tan, digamos, consolidadas, que al ya no ser diferenciales, pasan a ser siguiente. ¿Cómo lo podemos retribuir? Pues aquí tenemos diferentes enfoques. Uno de los clásicos, y eso es muy importante, tiene que haber coherencia entre nuestra cultura, nuestro estilo de liderazgo y nuestra compensación. No podemos retribuir de forma diferente, con lo cual hemos de analizar nuestros formatos de cómo pagamos, pero una forma de pagarlo es con un complemento asociado a esa habilidad, pero un complemento que tendremos que ver, y para ahí necesitaremos el apoyo de un abogado, si puede ser un complemento al puesto que sea temporal, que no sea consolidable, o si es consolidable, pues qué efectos tendría, o lo podemos hacer que sea, oye, pues esta habilidad se pone de manifiesto en este proyecto, pues vinculémoslo con un variable. O, oye, no, aquellas personas que tengan estas habilidades van a ser un colectivo de talento crítico y vamos a tener una matriz de mérito que las diferencia y que acelera sus incrementos retributivos. Hay muchas formas de poderlas. Lo único que tenemos que tener cuidado es no caer en la trampa de la complejidad. ¿Por qué? Pues es muy sencillo y nos ocurre algo muy parecido como cuando trabajamos con las descripciones de puesto. En la descripción del puesto, si tú intentas escribir todas las tareas y actividades que hace una persona, te va a llevar a 365 días. ¿Por qué? Porque cada día tiene retos nuevos. Cada día hay sorpresas con nuestros clientes o con nuestros proveedores. Y entonces lo que no puedes hacer es intentar tener un tacrígrafo que persona a la persona diciendo, oye, ¿qué has hecho ahora? Y por lo tanto hemos de buscar equilibrios. ¿Cómo? Con funciones y responsabilidades que sean agregadoras. De la misma forma pasa con las competencias y las habilidades. ¿Cuáles vamos a premiar? Aquellas que sean diferenciales, aquellas que nos aporten más valor. ¿Cuáles van a ser menos relevantes? Aquellas que son simplemente más operativas. ¿Voy a poner el cómo contestar el teléfono? Pues si me he puesto su función crítica no es contestar al teléfono, tal vez el que haga mejor o peor es algo que la experiencia y la práctica me lo va a poner de manifiesto. Me has pillado escribiendo una idea. Mira, Perdona. antes de darle paso a Olga, solo un comentario. Y fíjate que no estaba pensado. Esta mañana hemos publicado un artículo que se titula Conocimiento crítico en el talento crítico, Ujú. cómo construir inteligencia colectiva en la economía del conocimiento. Mm,
Y yo diría, nos quedará por hacer la segunda parte, y es ¿y cómo retribuirlo? De eso hablaremos, Guillermo, porque la idea es, puede parecer simple, pero es muy compleja porque hacer residir el conocimiento crítico solo en colectivos de talento crítico tiene sus riesgos, sobre todo ahora que además es tan volátil, tanto el talento como las habilidades. Totalmente. Entonces, la necesidad de vincular el aprendizaje y el desarrollo con la retribución, yo creo que ahora todavía va a cobrar mucha más relevancia. Que de eso es el tema que queríamos hablar cuando decíamos ¿cómo se dice? La organización basada en el pago por competencias. Pues algo por el estilo. Totalmente. Es Totalmente de así. acuerdo. Pasamos ahora ya al tercer bloque con Olga para hablar de personalización, que sigue siendo un elemento crucial en la atracción de talento, pero que tiene que entenderse con la transparencia retributiva. Y se entiende, además, y se entiende. Olga, adelante, que tu tema tiene además mucha perspectiva de género, también, Sí, sí, y de edad y también. de todas estas cosas. Pues muy bien, muchísimas gracias por organizar este momento. A mí, bueno, lo vuelvo a repetir, me encanta este formato porque aparte de estar muy, muy bien acompañada, Mm, también creo que estamos respondiendo y reflexionando sobre temas súper, súper, súper actuales que creo que interesan y que creo que para muchos compañeros son dolor de cabeza. Y aparte de tener el honor de escuchar a Guillermo y a Jaime, creo que también a mí siempre me fascina cómo lo explican, ¿no? Cómo algo tan complejo lo presentan con tanta naturalidad. Así que, visto un poco que hemos tocado un poco la parte más legislativa, la parte más de futuro y tecnología y de IA y la parte más estructural de la compensación, a mí sí que me gustaría atacar otra parte que vemos también, que también es algo que eh, creo que no está aterrizando muy bien, algo que se iba haciendo, pero ahora, claro, nos llegan muchas dudas. ¿Y ahora qué pasa, no? Con la parte de retribución flexible, qué pasa en general con la compensación y la transparencia y qué pasa ahora con la retribución flexible. Y por supuesto, desde DENRED, que somos la plataforma digital multisolución en cuanto a beneficios sociales y a la retribución flexible, creo que, por así decirlo, me gustaría compartir unas llaves y unas claves, ¿no? Y me gustaría empezar por un dato importante y comentar que tan solo el 42,9% de las personas trabajadoras hoy por hoy tienen acceso a retribución flexible. Y yo creo que es un dato que sorprende porque de entrada pensamos que, bueno, es un básico y todo el mundo lo tiene, ¿no? Y creo que es el primer punto que quería hacer hincapié porque sobre todo la sensación y la percepción bastante extendida, que es que el freno para que las empresas pongan en marcha la parte de retribución flexible parece ser que es un tema de coste, pero en la práctica no suele ser así. Normalmente el freno suele ser más organizativo que económico, ¿no? Porque al final vemos que muchas empresas no lo implantan o no dan el paso porque pues lo ven como muy complejo o falta esta parte de cultura, o quizás hay algún producto y otro que parece que tiene quizás demasiado financiero y no es tan fácil de explicar y ser percibido. Hay este miedo de auditoría, que ahora con la transparencia retributiva creo que también ¿no? da como más espacio para esto, o incluso falta la parte de inversión a la tecnología, a la plataforma, etcétera. Entonces, yo aquí un poco por poner un primer punto, creo que no es un problema de no quiero, sino no sé cómo hacerlo bien, no sé por dónde empezar, ¿no? Y sin embargo, por dar la otra parte de la moneda, cuando se implanta correctamente, al final tiene una parte, una ventaja muy, muy potente, ¿no? Que al final siempre decimos que permite aumentar el valor percibido sin aumentar el coste y permite aumentar el poder adquisitivo de las personas. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué quería hacer este background de retribución flexible? Porque creo que hoy por hoy, con toda la parte de transparencia retributiva, se pone otra vez encima de la mesa toda la parte de cómo lo medimos, cómo lo ponemos en valor, cómo vemos esas diferencias, ¿no? Entonces, creo que al final lo importante aquí es intentar, o sea, clarificar que es algo que
con poco coste relativamente, que casi es mínimo para las empresas, abrimos un abanico de oportunidades para la gente que les mejora toda la parte de valor adquisitivo. Y sobre todo, hay otra parte muy importante que liga mucho con la parte de personalización. Al final, cuando nosotros añadimos más beneficios, ¿no? O damos estas opciones de retribución flexible o otro tipo de beneficios, al final respondemos a una parte muy clave, que es qué es lo que necesitan nuestras personas. Y sí que es verdad que en los últimos años, y lo sabemos muy bien, se habla mucho y es muy viral, cómo voy a personalizar, cuántos beneficios tengo que poner, cuál es mi catálogo y sobre todo cómo llega esta oferta, ¿no? Y aquí creo que otro punto que muchas personas nos preguntan es, pero vamos a ver, ¿cómo se combina o cómo se conecta toda esta parte de la transparencia retributiva con la parte de personalización? Al final, creo que aquí tenemos que romper la idea que son como, ¿no? O sea, que están en tensión, en realidad no lo son, al final no son opuestos, son conceptos muy complementarios, porque al final la directiva no prohíbe la personalización, pero sí que exige que cualquier diferencia de retribución sea justificable. Es decir, el reto no es dejar de personalizar, sino hacerlo con criterios claros, medibles y auditables. ¿Y por qué digo esto? Porque al final el mensaje principal que quería dar aquí es que la transparencia no limita la personalización, sino la hace más profesional, nos da como unos mínimos y unos estándares. Y al final, si vamos un poquito más allá de debatir algunos puntos muy importantes, es que, por ejemplo, muchos preguntan, claro, con esta parte de transparencia retributiva, ¿qué tengo que hacer yo como empresa? ¿Cuál es mi primer paso? Y al final aquí hay como tres cosas como muy importantes. Primero, acceso universal, que todo el mundo tenga acceso a estos beneficios y a esos programas. Esto es clave para combinar muy bien con todo lo que nos viene. Segundo, un catálogo equilibrado. No podemos poner solo beneficios que aportan a unos o cubren necesidades a unos y no a otros, porque ahí, de alguna forma, quizás podemos generar inequidades sin querer. Entonces, el catálogo de beneficios tiene que ser súper equilibrado y la comunicación también muy neutra, ¿no? Porque al final yo tengo que, como empresa, tengo que explicar muy bien cuáles son los beneficios, cuál es el acceso y qué gana cada persona con esos beneficios. Lo digo porque al final, si nosotros montamos, o sea, seguimos estos tres pasos, al final lo que se aterriza es algo mucho más profesional, mucho más abierto, que evita debates y evita cuestiones, ¿no? Al final no es eliminar la personalización, sino al final hacerla sostenible, ¿no? Esas son un poco las dos principales ideas que quería dar. La importancia de la distribución flexible para el tema de mejorar el poder adquisitivo y apoyar en esta personalización. Y por otro lado, que la personalización es muy ligada y muy alineada con toda la parte de la transparencia. Yo creo que se apuntalan más aún la propia explicabilidad del plan de personalización de los beneficios y la narrativa interna y externa del employer brand y de las compañías. Pero como bien dices tú, Correcto. para eso pues, bueno, hay que hacerlo de una manera mucho más estructurada, digámoslo así, ¿no? Misión cumplida, Olga. Yo creo que has dado las pautas clave. Ahora vamos, ya que estábamos hablando un poquito de transparencia, vamos a entrar un poquito más a fondo y con esto ya daríamos también paso a las preguntas que podáis tener. La primera es, ¿dónde están los puntos de dolor? Ahora que de hecho, por cierto, este fin de semana, creo que fue el viernes o el sábado, ¿no? Ya tenemos borrador de consulta y tal y cual, ¿no? Que ya estábamos esperándolos todos, que no llegamos, parece que sí vamos a llegar. Las empresas españolas, como las europeas, que no somos las únicas, estamos llegando un poquito tarde, por no decir bastante tarde, a la transposición, ¿no? Ahora que ya se han puesto más nerviosas, también digámoslo así, ¿dónde están esos puntos de dolor? ¿Dónde veis que se atascan a la hora de empezar a trabajar el nuevo diseño de sus políticas retributivas desde la perspectiva de la transparencia? Porque se dice que es un tema de procesos, pero sobre todo de cultura. ¿Por dónde empiezas? No sé. Hablamos primero con Jaime para ver los puntos de dolor normativos, que son los que primero llaman la atención,
Y A aquí ya ver, Sergio nos movemos a eso, a golpe de normas, si no, nos a fallamos. ver, yo creo que hacer dos reflexiones. Una, que efectivamente vamos muy justos de tiempo. Vamos muy justos de tiempo desde el punto de vista, incluso la propia transposición de la directiva, ¿no? Es decir, que no sé si vamos a llegar al 7 de junio. Yo soy bastante escéptico. Sobre todo porque A la fecha. necesito, pero porque necesito también una normativa con rango de ley para poder transponerla, ¿no? O desde luego algunas cuestiones. Esto no quita que hay, o sea, que el 7 de junio estaba a la vuelta de la esquina y que a lo mejor por eso no llegamos, pero que esto va a llegar y que va a llegar inminentemente y que además es un mensaje importante del Ejecutivo y de también de la Comisión Europea de que la transparencia retributiva, tal y como está redactada en la directiva de transparencia retributiva, se tiene que transponer y se tiene que aplicar, ¿no? Bueno, y la otra reflexión es, oye, yo creo que efectivamente es una directiva de transparencia retributiva muy ambiciosas obligaciones, pero que también creo que las empresas en España hemos o han aprendido mucho tras los Reales Decretos de 2020, donde ya se establecía la auditoría retributiva y el registro retributivo. Y hemos aprendido a la gestión de datos, hemos aprendido a la interlocución con los representantes legales, con los sindicatos, de negociar y de integrar la transparencia retributiva, que no es poco, como una idea dentro de nuestra empresa. ¿Cuáles, me decías, no? Yo creo que teniendo estas dos reflexiones, ¿cuáles son los puntos de dolor? Bueno, pues creo que hay muchos. Pero también creo que los deberes se pueden estar haciendo y todavía hay mucho margen de mejora y las empresas, bueno, pues van a tener esa capacidad, pues sobre todo de, oye, una cuestión muy importante es la reducción de la brecha salarial del 25 al 5%. Ujú. Y además es un cambio muy significativo, ¿no? O sea, lo dividimos entre 5, la brecha salarial. Creo que esto puede ser un elemento, digamos, no sé si tanto de dolor, pero desde luego retador. También yo muchas veces hablo con clientes y bueno, es que al final hemos aprendido también a jugar, a explicar el Ujú. dato y a buscar un componente objetivo, ¿no? Em, Otra cuestión es que creo que también va a suponer un reto es, bueno, digamos, la capacidad del acceso continua al derecho a información que debe tener la persona trabajadora Ujú. y de que esa información, no solo sobre la retribución propia de cada uno, sino sobre la de los pares, se tenga que poner a disposición en el plazo máximo de 2 meses y que cada año haya que decir a todo el colectivo cómo se tiene que conseguir esta información, yo creo que estos son retos que están al alcance de la mano de las empresas, pero que no dejan de ser retos. Una pregunta, Jaime, ¿qué hemos de entender por causa, o qué se puede entender en este contexto por causa objetiva? A ver, esta es una pregunta muy buena y de que no tiene respuesta, básicamente, porque yo siempre digo, ¿no? No nos sometamos a una lista cerrada y seamos también conscientes de que yo creo que lo que hay que es desterrar la subjetividad. Es decir, tiene que haber una Ajá. explicación desligada del género de la persona trabajadora y de su situación personal, ¿no? También, porque eso también es un elemento subjetivo. Claro. Tenemos que, elementos objetivos, la experiencia, la capacidad de idiomas, incluso el contexto de negociación del salario. Es decir, cuando una persona en particular, una persona trabajadora, ha tenido que ser contratada en un contexto de mucha presión en el mercado laboral, donde necesitaba este profesional con un tiempo, un margen de tiempo muy corto para la contratación, si todo esto es explicable, es un elemento Ujú. objetivo. Y es verdad que es una carga administrativa que muchas veces las empresas me dicen, bueno, Jaime, pero es que entonces Sí, tengo que aumentar todo. Sí, hay que hacerlo. ¿Es triste? sí. ¿No es triste? Bueno, no sé si es triste o no, pero al final creo que el fin es legítimo, que es combatir la desigualdad retributiva, pero hay que hacerlo, porque no solo es que sea explicable desde un punto de vista objetivo, sino que además se puede acreditar. Entonces, desterremos la subjetividad, vayamos, Ujú. pues eso, oye, métricas del rendimiento. Hemos hablado muchas veces durante muchos años de las métricas del rendimiento y de que sea un factor válido. Pues decía, experiencia, capacidad de idiomas, manejo incluso de nuevas tecnologías. Todo esto lo que pasa es que tiene que estar documentado, porque si no entramos Claro. en el terreno de la subjetividad, ¿no? Ujú. Em, Si me permites, Maite, me gustaría hacer Sí, sí. una aportación en ese sentido. Como bien ha dicho Jaime, tenemos pues lógicamente un contexto jurídico, pero a mí me gustaría también comentar, para mí un punto de dolor es la simetría de la carga administrativa que supone. Tal cual. Porque Totalmente, yo creo totalmente, que el Guille. nivel de exigencia en cierta manera va a ser el mismo para una empresa de 5.000
una de 500 o una de 50, en donde los recursos, entendiendo por recursos Mm, profesionales especializados en materia, pues no son los mismos en unos en otros. Sí que es cierto de que en la empresa de 50 la lógica es que al ser más pequeños su complejidad sea menor, pero eso no quita de que tiene que hacer todo el proceso, el registro, la auditoría y todos los Ujú. elementos. Y además hacerlo de una forma profesional para poder acreditarlo y mm, tener esa trazabilidad y esas evidencias. Y para mí hay otro elemento que también me gustaría comentar, que es un elemento más cultural. ¿Tenemos mandos con la madurez para explicar los criterios de gestión? Porque como bien ha dicho Jaime, aquí lo que se trata es, por un lado, un elemento más operativo y es, tenemos que tener en orden pues, nuestras políticas, procesos y sistemas y tenemos que tener una trazabilidad, pero luego cuando el colaborador venga y nos pida, oye, mi salario es este y me has dicho que el promedio y mediana es esto. Claro, Si está por debajo, lo primero mm. que te va a decir es qué necesito para llegar ahí. Si está por en medio, sabe que es una mediana y un promedio, con lo cual hay gente por encima y hay gente por debajo. Te va a decir Sí, que tengo que hacer para estar más arriba. Y si está por arriba, te va a decir, ¿estoy en peligro? ¿Es mm, malo estar por encima? Con lo Claro, cual, aquí una gran pregunta sí. es, ¿cuál es el nivel de madurez que tenemos en nuestros mandos para explicar, no para ser expertos en compensación, pero para explicar para explicar. los criterios Sí, de, sí. oye, ¿cuál es tu nivel de contribución? ¿Cuáles son los puestos de igual valor? Ujú. Habrá muchos que dirán, Guillermo, dime. estoy súper, bueno, de hecho creo que 100% estaba pensando en lo mismo, ¿no? A nivel recursos, conocimiento y cambio, ¿no? Cómo gestiona los cambios. Y sí que es verdad que según tamaño, yo creo que siempre cada empresa tiene su reto a nivel recursos, conocimiento de los propios técnicos, ¿no? De cómo abordarlo y gestión de cambio. Y aquí me gustaría solo complementar algo que me ha llamado mucho la atención cuando hablo con otros compañeros y compañeras de recursos humanos, que les pregunto, incluso en España y en Europa, les digo, ¿os veis preparados para esto? Y sí que es verdad que hay algunos que no tienen las bases, por ejemplo, no tienen una valoración de puestos, o sea, entonces tienen mucho trabajo que hacer. Pero curiosamente la mayoría me dicen, sí, sí, la parte de datos, la parte técnica, la tenemos. O sea, en nada la tenemos. Nuestro principal problema es cómo la vamos a comunicar y cómo vamos a poner un elefante en la habitación y cómo vamos a empezar a trocear este elefante. O sea, que hay un tema de cultura, cambio y miedo, porque de repente llevamos años con una cultura, el salario no se puede compartir, no, hay han habido ciertas limitaciones y ahora pues se va a abrir el telón y ya está, todo estará por ahí. Yo creo que es este miedo de cambio y de cómo lo comunico, ¿no? Y explicar también lo que es la transparencia al propio empleado, para ponerle en contexto lo que puede pedir y lo que se excede de lo que puede pedir, porque también tener muy claros los conceptos, no solo por parte de los mandos, los directivos, sino por los propios empleados, yo creo que también es, y por cierto, por la representación sindical, que no hemos hablado de ella, pues daría también para otro tema, pero ahí esa explicabilidad, como veis, yo creo que aplica a muchas cosas y no solo a la letra de la ley tal cual, ¿no? A los aspectos técnicos normativos de la letra de la ley. Poquito a poquito vamos llegando al final. Tenemos una pregunta, no os estáis animando mucho, yo creo que es por la complejidad del tema, quizá, pero sí tenemos aquí, mira, ahora hay tres preguntas, antes era una. La primera, pregunta de Maribel. Esta es para Guillermo. ¿No crees que la dificultad de comunicar se neutraliza sin la valoración de puestos está bien hecha y explicada? Pues sí, ciertamente, si tenemos claro cuáles son los criterios que aplicamos, esos factores, esos puntos en donde podemos decir, oye, mira, tu puesto lo glosamos en factores y mira, este Ujú. es tu impacto, este es el nivel de interlocución, esta es la resolución de problemas, pues ayuda mucho más. Ayuda mucho más Lógicamente. porque hacemos algo más objetivo. Tristemente somos muy afines en nuestra cultura de mirar el jardín de al lado y siempre decimos, oye, es que menganito, fulanito y zotanito, ¿por qué? Y no me comparas con... Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hemos de hacer es recordar de que la estructura organizativa es una moneda con doble cara. Hay una racionalidad organizativa Ujú. y luego hay un ajuste personal puesto, que como muy bien ha dicho también Jaime y Olga, es
esas características del desempeño, del Ujú, rendimiento, de la experiencia, de esos conjuntos que hacen que yo he tenido una lógica en mi trayectoria retributiva. ujú, Y yo creo que con esto sí que vamos a poder darle más objetividad y más criterio, siempre y cuando tengamos a mandos, tengamos a gestores de personas que den el paso adelante y que ujú, tengan la intención y las ganas de tener conversaciones que no siempre son agradables, que es ujú. explicar criterios y explicar decisiones. Y algo muy importante, esto no es una operación bikini de nos desnudamos todos. Esto es una reflexión de qué es lo que me pide la Sí. transparencia, dónde quiero llegar y Totalmente. cómo explico criterios de gestión. Sí, No nos sí, Ujú. vamos locos que no vamos a empezar a publicar listados de salarios con nombre y apellidos. eso es. Y esto es comunicación, no es branded, ni marketing, ni cosas de estas. Comunicación, la gran olvidada dentro de las organizaciones, no olvidemos. Más preguntas, una de Verena. ¿Dónde está siendo más viable aplicar modelos de compensación por habilidades y dónde está siendo más difícil? No sé si te refieres, Verena, a sectores de actividad o colectivos profesionales. Mm, Aquí yo diría que hay varias dimensiones. Por un lado está la dimensión del tamaño organizativo. En ujú, empresas en donde son más grandes hay más especialización y es más fácil inventariar y diferenciar colectivos. En empresas ujú, más pequeñas donde normalmente el perfil es más versátil y polivalente, es más difícil, pero también se pone más en valor que una persona tenga capacidad de hacer múltiples ujú. ámbitos. Esa es una habilidad, justamente. Luego podríamos hablar de sectores. A todos estoy convencido que se nos viene a la mente de que sectores tipo high-tech van a ser más Claro. afines, mientras Mm, que otros sectores en donde tal vez pues lo que se percibe no es tan fácilmente diferenciable, lo sean menos. Pero ojo, servicios profesionales, farma, todo lo que es elementos de industria. Oye, un mecánico, o ¿quién no se ha acordado de, oye, me encantaría haber tenido un fontanero porque no tengo sus sí, habilidades? sí, Aquí, si me permites, yo creo que las habilidades es absolutamente transversal, aunque sí que es cierto de que sí. la complejidad de identificarlas y sobre todo de nivelarlas, porque claro, Ujú. ¿quién define un nivel de entrada, un nivel básico, un nivel avanzado o un nivel Claro. experto? ¿Y cuál es el tamaño de ese, cuando comparamos, por ejemplo, temperaturas Fahrenheit con Celsius? Oye, pues es matemático. Lo siento mucho, en habilidades aún no hemos llegado al nivel matemático. No es lineal. Oye, Ujú. el avanzado es entre 0 y 25. ¿25 qué? ¿Qué mido? Sí, sí. Pero es verdad que la innovación ahora es una necesidad de todo tipo de compañías, prácticamente, y de todos los tamaños, os diría. Así es que mucho ojo con lo que nos pida nuestro talento. Más preguntas. Ana Karina nos pregunta, ¿hasta dónde profundizas en compartir información? Tanto, mira, esta yo creo que también la puedes responder Olga o incluso también Jaime. ¿Hasta dónde profundizas en compartir información tanto al comité de empresa como a la propia persona trabajadora sobre los factores en cada valoración de puestos? O sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar con esa comunicación? Y hasta dónde tiene que entrar también el comité de empresa, que no hemos hablado porque lo que digo, yo creo que eso ya da para otra sesión entera, pero claro, son las dudas de Claro. Sí, ejercer una comunicación responsable, transparente y coherente. Claro, y yo creo que aquí voy a poner un pequeño matiz. Yo creo que hasta que esto no aterriza bien de entender el Sí. marco concreto, sí que vemos que leemos varias noticias, ¿no? Que hay que decirlo todo, que hay que dar una lista No. concreta de todo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ir con mucha prudencia y entender que, por un lado, sí que los comités de empresa van a tener acceso eso a es. toda esta parte de promedios, ¿no? Pero que entiendo que las empresas que también hoy por hoy eh, tienen planes de igualdad, también a los comités estamos dando acceso de este tipo de Claro. información, de brecha, ¿no? Entonces, creo que aquí seguramente habrá matices, seguramente va a haber una evolución, pero quizás en esta parte, personalmente, para las empresas que ya cuentan con un plan de igualdad y con un Ujú. trabajo y una apertura con los comités de empresa, yo sinceramente no veo la gran revolución, ¿no? O sea, o mínimo, bueno, ahí Jaime, tú puedes añadir todos los detalles, pero ya por poner un poco los titulares.
Luego, Ujú, sí que es verdad que cada persona puede venir a preguntarnos cuál es su brecha respecto a promedio de las mismas personas con la misma responsabilidad, pero bajo ningún concepto nosotros vamos a compartir datos de otros compañeros, ¿no? A ujú. partir de allí, también sí que parece que la gente sí que puede compartir entre ellos su salario y entonces también en base a esto nos pueden venir a pedir explicaciones y aquí nosotros tenemos que explicar muy bien de dónde provienen estas brechas y cuáles de estas son justificadas por experiencia o por otros factores, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay unas cosas que vamos a avanzar, como igual que en la parte de los reclutamientos tenemos que publicar la banda de búsqueda, y Ujú. tampoco podemos preguntar, ¿no? A los candidatos y candidatas cuál ha sido su salario previo, pero sí, sí, porque siempre me gusta dar un punto optimista en esto, ¿no? Sí que es una evolución y creo que hay empresas que ya han ido dando pasitos. Y obviamente Sí. habrá otras que pues les y tienen que cambiar de casi un día para otro. Pero yo creo que también, por dar otro punto positivo, yo creo que una vez, ¿no? Salimos ahí, yo creo que todo va a ser más fácil de gestionar porque ya no va a haber tanta intriga, pero eso es una opinión personal mía, proveniendo también de una cultura interna que tenemos de bastante transparencia, ¿no? Pero bueno, Bueno, el lobo nunca es tan grande como parece, aunque sea grande, pero quizás sea un poquito Eso menos. es. Me quedo con una idea interesantísima, Olga, y es que yo creo que vamos a tener que hacer un ejercicio de planificación de escenarios. O sea, ¿qué sí, preguntas me pueden hacer? Por lo más irracionales que sean o lo más irrealizables posible, tenerlas previstas y saber si responder sí, no o depende, O digámoslo así, quizás. ¿vale? A ver, no como los gallegos, porque eso no responder. Ay, perdón por los gallegos, ¿eh? Pero se les conoce por esto. A ver, las dos últimas preguntas. ¿Es recomendable hacer las bandas salariales a través de los puestos de igual valor o puedo tener puestos de igual valor y bandas no necesariamente que estén atados, alineados? Y si Guillermo, me yo creo que esta es para ti. permitís, Sí. sí, aquí lo que se nos pide es la posibilidad de informar del promedio y mediana para cada nivel de contribución, ¿de acuerdo? Ujú. Eso no significa que tengamos que tener bandas para cada nivel de contribución, porque nosotros podemos tener bandas anchas o bandas estrechas. Entonces, no nos impide ni nos limita, sino que es una decisión de la empresa el que Ujú. estructura. Lo que sí que tenemos que tener es cuáles son los criterios de gestión y cómo se pueden argumentar y explicar. Entonces, ¿recomendable? Pues aquí la pregunta es, uno, ¿cómo es tu colectivo? ¿Qué segmentación tienes? Por ejemplo, Ujú. imagínate una empresa que tiene dos negocios. Un negocio, pues que está orientado a servicios de limpieza, servicios urbanos, y otro negocio que está en construcción. Tal vez tú tengas dos modelos de bandas diferentes porque el mercado no paga igual. Con lo cual, tú puedes tener, aunque tengas puestos de igual valor en sectores diferentes, modelos retributivos diferentes. O Claro. tú tal vez digas, oye, yo es que tengo una empresa de high-tech y yo diferencio al full stack entre el nivel uno, 2 y 3 en función de su desempeño y su evolución. Y para cada uno de ellos tienen bandas diferentes. O tengo una banda que es muy ancha y agrega las tres. Cada organización, en función de su estrategia, en función de su posicionamiento, va a tener una casuística que haga que tenga sentido un modelo de compensación u otro. Con lo cual, yo creo que lo que es más importante es no tanto el si la transparencia me condiciona o me limita, sino qué coherencia, qué consistencia tengo entre lo que yo digo que es mi estrategia, cuáles son mis políticas y luego cómo gestiono las excepciones. Porque seamos constantes. Aquí el 80-90% es aplicar el modelo. Pero luego siempre vienen, oye, es que se me va Funzanito, es un puesto crítico, ¿podemos hacer una contraoferta? ¿O podemos hacer un incremento? ¿O se merecía una promoción? La gestión de las excepciones es donde va a ser nuestro talón de Aquiles. Totalmente. Totalmente. Muy buena puntualización. Pues terminamos ya. La última pregunta, yo creo que tiene doble lectura. Jaime, si la ley de transparencia, la directiva, no se transpone, ¿hay que cumplirla? ¿Entra en vigor? A ver, la respuesta es no. La respuesta es no, pero no te duermas, es la segunda Eso respuesta. es, eso es. Pero la reflexión que va a Claro. continuación.
Desde el punto de vista jurídico es no, claramente. Y la reflexión que se hace a continuación es, esto no tiene que ser, bueno, pues entonces no hay nada que hacer, ¿no? Tenemos mucho que hacer y Ujú. seguir avanzando. Y lo estamos haciendo muy bien. O sea, sigamos por esa senda. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Veis que estoy compartiendo una pequeña encuesta para saber, bueno, si hemos respondido a vuestras expectativas. Luego la compartiremos con los ponentes. Gracias a todos. Mucho cuidado cuando hagáis el combo inteligencia artificial para gestionar transparencia retributiva, porque es alto riesgo. Recordadlo. Tenéis primero que empezar a posicionar, ¿esto es alto riesgo? No lo es. ¿Para qué lo voy a utilizar? No toda la IA en recursos humanos es alto riesgo, ni toda la IA en compensación lo es, pero posiblemente en transparencia lo sea en muchos aspectos. Así es que tener en cuenta que tenemos un reglamento europeo de inteligencia artificial y toda una normativa ahí que también nos condiciona. Lo digo por tocar un poco los tres palos que hemos tratado aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido, a vosotros tres por lo intenso de vuestras A vosotros. participaciones. Y Muchísimas gracias. Hasta la gracias. siguiente. Que tengáis una buena Hasta semana. Muy luego. Hasta bien, Gracias. muchas luego. gracias. Hasta Chao. luego.